En esta ocasión hablaremos sobre la configuración de instalaciones fijas y de las unidades móviles. Una vez que los organismos gubernamentales han establecido la frecuencia de funcionamiento de los sistemas de frecuencia única nacionales, regionales y locales, la fase más importante durante el diseño de un sistema de radiodifusión es la planificación de la cobertura. Básicamente, esta etapa se centra en buscar una configuración de red eficiente que maximice en una zona el número de emplazamientos que cumplen con los criterios de calidad de servicio requeridos. Para ello, el diseñador debe determinar el número de transmisores, remisores y radioenlaces necesarios y sus localizaciones, así como seleccionar cuidadosamente otros parámetros como la potencia radiada, la altura del mástil de antena de transmisión, junto con su diagrama de radiación y orientación, o el retardo estático relativo a aplicar en cada estación transmisora. Objetivos serán, entonces, iniciar la configuración de la instalación, realizar los cálculos y emulaciones de la cobertura del sistema de transmisión, determinar los emplazamientos de los emisores, las zonas de cobertura y la estructura de la red, calcular los parámetros de la instalación, como por ejemplo altura efectiva del sistema radiante, potencia de transmisión, ganancia de las antenas, entre otros, y seleccionar el equipamiento técnico de los emisores, remisores y radioenlaces, moduladores, demoduladores, procesadores, amplificadores, etc. La referencia es el libro de la editorial Paraninfo. Vamos a seguir la misma secuencia de contenidos con el objeto de ir paso a paso explicando todo lo que tiene que ver con la configuración de las instalaciones, de las redes, de los sistemas emisores, de diseñar los sistemas emisores y remisores, del diseño de radioenlaces y finalmente hablar un poco sobre lo que es el software con el que vamos a trabajar en la práctica. La configuración de cualquier instalación fija o móvil existe una serie de fases a desarrollar, cada una con sus propias tareas con departamentos implicados. Tener claro el análisis orográfico. Esto es la determinación de zonas de cobertura, la estructura de la red, el análisis de tráfico, la elección del número y tipo de enlaces y la planificación de frecuencias y canales. Para realizar un estudio de implantación, debemos tener claro que desde un punto de vista sectorial, a qué modelo pertenece nuestro proyecto dentro del Plan Territorial de Ordenación de las Infraestructuras de Telecomunicación Nacional o Autonómico en el que se ve afectado o involucrado. Planes que comprenden el número suficiente de ámbitos de referencia para garantizar la óptima prestación de los distintos servicios de telecomunicación. De acuerdo a lo indicado, para cada servicio de telecomunicación o agrupación de ellos, se define el subconjunto de ámbitos de referencia a él o ellos vinculados y que definirán un submodelo. Puede ser, por ejemplo, un submodelo de servicios de radiodifusión. En este caso, integra el servicio de radiodifusión sonora, por ejemplo, la frecuencia modulada, radio digital terrestre y televisión digital terrestre. Identifica además los ámbitos de referencia del modelo de ordenación que se vincula a las redes de acceso radio de los servicios indicados. Otro ejemplo, el submodelo de servicios de telefonía móvil, que identifica los ámbitos de referencia del modelo de ordenación que se vincula a las redes de acceso radio del servicio de telefonía móvil. El submodelo de servicios de banda ancha inalámbrica, que identifica los ámbitos de referencia del modelo de ordenación que se vincula a las redes de acceso radio del servicio de banda ancha inalámbrica. Otro, el submodelo de red de seguridad y emergencia, que identifica los ámbitos de referencia del modelo de ordenación que se vincula a las redes de acceso radio del servicio móvil terrestre, y en concreto de la red de comunicaciones móviles de seguridad y emergencia del gobierno nacional o del gobierno autonómico. El submodelo de servicios de transporte radio, que identifica los ámbitos de referencia del modelo de ordenación
que se vinculan a las redes de transporte radio en cualquiera de los niveles jerárquicos contemplados en la ordenación. Las tecnologías implicadas, sus parámetros y características son: el submodelo de servicios de radiodifusión incluye todas las ondas métricas con modulación de frecuencia en su modalidad estereofónica y según parámetros definidos en las recomendaciones UITR de las series BS y características definidas en el Plan Técnico Nacional de FM y Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. El servicio de radio digital terrestre, según parámetros definidos en el Plan Técnico Nacional, en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, en las recomendaciones e informes de la ITU, de la CEP, de ETSI y las normas DAP, y fundamentalmente en lo relativo a las normas de transmisión y codificación de la señal en la norma europea ETS 30401. La televisión digital terrestre, según estándar ETSI DVB-T, parámetros definidos en recomendaciones UIT-R de la serie BT y características definidas en el Plan Técnico Nacional TDT y Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. El submodelo de servicio de telefonía móvil en varias modalidades: GSM 900, GSM 1800, UMTS y tecnología HSDPA con parámetros especificados en recomendaciones ETSI, UIT-R, UIT-T y características definidas en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. Adicionalmente, se ha tenido en cuenta la tecnología LTE y su futura aplicación en servicios móviles de banda ancha. El submodelo de servicio de banda ancha inalámbrica, que es lo que refiere a la tecnología WiMAX, a partir del estándar IEEE 802.16 y eventualmente tecnología LTE. La banda de frecuencias utilizada ha sido la más desfavorable, de 3,5 GHz y datos de equipos comerciales. Características definidas en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. Está también el submodelo de red de seguridad de emergencia que opera en tecnología TETRA, según el estándar ETSI y características definidas en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. El submodelo de servicio de transporte de radio y servicio fijo terrestre, que incluye tecnologías de radioenlace por microondas y características definidas en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. En este caso, se opta por asegurar el criterio de visibilidad radioeléctrica entre ambos de referencia. En cuanto a la infraestructura para las telecomunicaciones y paisaje, la distribución geográfica de las instalaciones para telecomunicaciones está ligada al área de cobertura, que puede abarcar las ondas electromagnéticas emitidas por una antena y que transportan la información sin que esta última se deteriore o desaparezca. También influye su tamaño, la potencia de emisión, la topografía del terreno, la calidad y tipo de construcciones existentes en ella, entre otros factores. Sin embargo, es posible realizar un análisis simplificado de la superficie cubierta por cada servicio, como es radiodifusión, televisión, telefonía móvil celular, si se consideran las potencias máximas de emisión para cada uno de ellos y además que el servicio se presta en un área de topografía plana y sin construcciones, con el objeto de obtener los radios máximos teóricos del área de cobertura de cada uno de ellos. Así, por ejemplo, el servicio de radiodifusión por amplitud modulada posee un área de cobertura con un radio de 100 kilómetros, la de FM un radio de 50 kilómetros, similar a la de la televisión, y la de telefonía móvil celular un radio de 9 kilómetros. Al analizar estos valores, se obtiene que para prestar el servicio de telefonía celular móvil en un espacio determinado geográfico se necesita una cantidad mayor de instalaciones con antenas que las que se precisan, por ejemplo, para prestar el servicio de radiodifusión por amplitud modulada. En la realidad, la brecha se amplía aún más debido a la característica tecnológica propia de las redes de telefonía celular, como por ejemplo su operación en forma de red de células, llamadas celdas. Es decir, en vez de utilizar
Un transmisor de gran potencia y gran cobertura se subdivide el área de cobertura en áreas más pequeñas llamadas celdas que tienen como elemento central a las estaciones bases y la limitación de potencia impuesta a los teléfonos móviles por razones de seguridad, entre otras. Al analizar la distribución del área de cobertura correspondiente a una de las prestadoras de servicio de telefonía móvil, se observa que la distribución de cobertura coincide con la distribución de población, es decir, existe mayor cantidad de estaciones de base en las zonas de mayor densidad demográfica. También se observan corredores de telefonía móvil que cumplen una función de conducción ya que permiten mantener las comunicaciones mientras las personas se desplazan entre los centros urbanos. En consecuencia, las antenas que dan cobertura a 3G en España se distribuyen a lo largo de las principales carreteras y ejes ferroviarios, que es el mapa que tenemos aquí en verde. Con respecto a lo que vemos a la derecha de la diapositiva, hay un ejemplo de mapa de cobertura para los montañistas que quería mostrarles. Para los habituales de las actividades en el medio rural, por ejemplo, se guían por el mapa de cobertura 2G, que supone una herramienta de gran valor. En caso de accidente en una zona fuera de cobertura, este mapa nos permitirá decidir en qué dirección es mejor correr para conseguir dar aviso cuanto antes. El detalle de la información que las compañías ofrecen, aunque no muy fino, puede ser una muy buena referencia para el montañero. El tamaño de píxel de Movistar, por ejemplo, de 200 metros de lado, y la compañía categoriza el territorio con 3 valores posibles de cobertura: intensidad de señal alta, intensidad de señal media y sin señal. Sin duda, la montaña con su orografía es más compleja que estos mapas, lo que supondrá que el detalle ofrecido por las compañías de telefonía tendrá sobre la realidad sus matices, pero como referencia creemos que es imprescindible su conocimiento. Podemos acceder a los mapas de cobertura de cada compañía, además, pinchando en la imagen que tenemos debajo del mapa. Nos va a mostrar una aplicación de mapas de cobertura hasta 3G, 2G, 4G, 5G. Podemos hacer el ejercicio de observar dichos mapas de cobertura. Los servicios de telecomunicaciones en el suelo rústico se han visto acompañados por un conjunto de instalaciones que, sin formar parte de los anteriores servicios fundamentales, se emplazan en múltiples puntos de la geografía en atención a variadas necesidades. De modo general, se corresponden con aquellas instalaciones de radioenlaces asociadas a los sistemas o redes de transporte de operadores comerciales de diferentes servicios: servicios de seguridad o emergencias, protección civil, telefonía móvil privada, navegación marítima u otros servicios comúnmente vinculados a actividades desarrolladas por diversas administraciones públicas. Exclusivamente la verificación de la predicción de cobertura para la recepción fija. Para verificar exactamente la zona de cobertura verdadera, deben efectuarse mediciones en prácticamente todos los emplazamientos situados dentro de la zona. Para hacer más realizable la medición, se determinan los emplazamientos de las mediciones, se sitúa una retícula de 500 metros de longitud sobre las ciudades o poblaciones próximas al borde de la zona de cobertura prevista. Cuando el punto de medición real no sea accesible por edificios, carreteras, etc., debe elegirse un punto de medición accesible más cercano, preferiblemente situado a una distancia inferior a 50 metros del punto de medición real. Los puntos de medición reales no deben estar obstruidos por edificios de alturas superiores a 10 metros. De no ser así, si deben medirse como mínimo 30 emplazamientos en la zona, este punto se puede descartar. En el cuadro mostrado en la diapositiva, se observan los requerimientos de equipo para planificar una recepción fija de Digital Broadcasting terrestrial. El procedimiento de medición para señales deseadas sería que hay que determinar la intensidad de campo de todos los transmisores deseados en la red de frecuencia única, que contribuye a la cobertura, con una antena de medición directiva a una altura de 10 metros
sobre el nivel del suelo. Medir la máxima intensidad de campo deseada girando la antena a 360 grados. Anotar la dirección de máxima intensidad y su dirección. En el caso de la medición para señales que no deseamos, si hay una fuerte interferencia producida por transmisiones cocanal o de canal adyacente no deseadas, la intensidad de campo interferente también se mide utilizando el mismo procedimiento descrito anteriormente. Si se dispone de un receptor de medición de Digital Video Broadcasting Terrestrial, la lectura de la célula de ID o de ID puede ayudar a identificar el transmisor recibido, siempre que no sea un transmisor de la misma red. Dependiendo de la intensidad de campo medida y del canal de recepción, puede variar la distancia hasta el siguiente punto de medición de acuerdo con el cuadro de distancia entre puntos de medición que tenemos acá. Los operadores como el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital tienen información de cobertura de radio y TDT. En la página web del Ministerio se encuentra disponible la información sobre la disponibilidad de cobertura de la TDT de ámbito nacional según código postal y entidad de población en el municipio del pliego. Las tablas que se ofrecen muestran la frecuencia de los múltiples digitales y el nombre del centro transmisor de señales de televisión que cubre el código postal consultado. Recuerden, si consiguen estas siglas, sus significados son RGE, Red Global Estatal; MPE, Múltiple Privado Estatal; el MAUT es el múltiple autonómico; el SFN es la red de frecuencia única que emite canales de televisión privados de ámbito estatal. De emisiones de señales de radio y televisión digital terrestre con despliegue de cobertura según el plan de implantación de la radio TDT se pueden ver con herramientas de simulación como por ejemplo este mapa de cobertura digital del centro emisor de Ricote. Hay varias herramientas de simulación y de gestión del espectro radioeléctrico destinadas a la planificación de redes de radio y análisis de compatibilidad electromagnética, basados en la simulación de entornos reales, apoyándose en sistemas de información geográfica, en la reproducción exacta del comportamiento de los equipos radioeléctricos y en algoritmos para la predicción de la propagación en distintos entornos. Siempre estos software permitirán realizar la planificación teórica de la red, calibrar las simulaciones con medidas de campo, analizar el coste de cada configuración, presentar la solicitud de frecuencias, supervisar la calidad de la red, gestionar el inventario técnico y facilitar el servicio de atención al cliente. Vale, es una herramienta básica, Radio Mobile, que nos muestra mediante gráficos los datos básicos en un diseño de enlaces como por ejemplo zonas y radio de Fresnel, cotas de los puntos geográficos, si existe o no línea de vista, valores de curvatura de la Tierra como los elementos K, coordenadas geográficas, distancias entre puntos, etc. Es un modelo que se asemeja a la realidad y hasta se puede simular niveles de potencia y ganancias de las antenas, de tal manera que tengamos el nivel de recepción que estemos buscando. La ventaja sobre otros simuladores es que es un software libre de distribución, a diferencia de otros que cuentan con licencias y se actualizan con claves de activación. Para efectos de planificación de la red resulta más complejo diseñar una red de frecuencia única y extensión estatal que una red de frecuencia múltiple en la que transmisores que comparten área de influencia siempre utilizan canales distintos, dado que ahora tenemos que tener en cuenta los retardos de propagación y las autointerferencias. Si se trata de establecer un sistema de frecuencia única con grandes áreas de cobertura, el parámetro que va a imponer tanto el intervalo de guarda como el modo de operación es la máxima separación necesaria entre los transmisores en la red. El modo 8K es capaz de funcionar con cualesquiera de esas situaciones. Sin embargo, el 2K solo es capaz de soportar el funcionamiento si la separación entre transmisores es lo suficientemente pequeña. En el diagrama representamos el caso peor, en el que se da la igualdad.
Por ejemplo, aquí el tiempo de guarda se elige de acuerdo con la distancia entre transmisores. Tenemos, por ejemplo, redes regulares con transmisores similares, coverage extender, transmisores secundarios o remisores que extienden la cobertura, y gap filler, que cubren zonas de sombra dentro de la cobertura de un transmisor principal. La de frecuencias es la capacidad de realizar un aprovechamiento óptimo, racional y eficaz del espectro radioeléctrico. Existen varios métodos que buscan ese objetivo con mayor o menor acierto, porque la planificación de frecuencias no es una ciencia exacta. No todos los servicios de radiocomunicación requieren una planificación de frecuencias, pero en España, por imperativo legal, los servicios de radiodifusión sonora y de televisión deben planificarse radioeléctricamente. Y sus planes técnicos de asignación de frecuencias a estaciones o de adjudicación de frecuencias a zonas geográficas se editan en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado. Entre los métodos de planificación de frecuencias, tenemos, por ejemplo, el método de la distancia mínima cocanal, que consiste en calcular en un ambiente radioeléctrico existente la distancia mínima a la que pueden situarse dos estaciones en función de sus características de radiación y de factores geográficos y atmosféricos. El método de la retícula teórica consiste en extender una red regular cuyos nodos corresponden a los emplazamientos de las estaciones y definen las frecuencias de una banda no utilizada. Este método está basado en la consideración de características genéricas idénticas de todas las estaciones distribuidas regularmente en un territorio uniforme. El método heurísticamente óptimo, que sería el tercero, consiste en probar frecuencias que se asocian simultáneamente a muchas estaciones o a muchas zonas geográficas, mientras se busca minimizar una función de penalizaciones en un plazo de tiempo razonable y determinado. El PRA, la orografía del terreno, la accesibilidad al suministro eléctrico, la señal mínima en la zona de cobertura. En este sentido, los cálculos de la potencia de salida del equipo transmisor se efectuarán tomando como base la potencia radiada inscrita en el correspondiente Plan Técnico Nacional. Dependiendo si es para FM y dependiendo si es para otros tipos de modulación de frecuencia o en su caso la establecida por el órgano competente de la Administración General del Estado. Con respecto al ambiente o terreno, es necesario identificar los puntos que a simple vista puedan representar una interferencia en la trayectoria de la cobertura, los cuales pueden ser, por ejemplo, una agrupación de árboles de gran altura en dicha posición, una loma cercana, edificios o estructuras artificiales contiguas ubicados en la pendiente de la misma posición, por ejemplo, ¿no? Igualmente, hay que ver la accesibilidad del terreno para colocar la estructura de la torre. Una fuente de alimentación segura, es decir, un sistema de alimentación con respaldo de baterías y protección contra variaciones en la tensión de alimentación, debido a que el equipamiento de comunicación suele ser muy sensible a este tipo de incidentes. En general, para el submodelo de servicio de radiodifusión sonora, en FM, los principios y datos técnicos son los parámetros del transmisor, las características de emisión, las relaciones de protección en radiofrecuencia, la intensidad de campo eléctrico de referencia y las características de los receptores. Los parámetros del transmisor, por ejemplo, son la potencia radiada aparente máxima, que se considera de modo conservador un máximo de valor de radiación de 100 vatios, la altura de la antena usada ha sido en todos los casos 25 metros, la antena de emisión se ha utilizado tipos de antenas unidireccionales con 0 dBi de ganancia, y dado que nuestro objetivo no es asignar frecuencias, sino solo cubrir los objetivos de cobertura, se ha planificado en las peores condiciones, dado que después los operadores siempre podrán mejorar optimizando el diagrama de la radiación de antena.
Emplazamiento, el lugar físico donde se ubica el sistema emisor de radio, que será identificado además de por sus coordenadas geográficas y por su cota, bien por una dirección postal en el caso de encontrarse en zona urbana o bien por una descripción de situación en el caso de encontrarse en una zona rural. La situación y altura del sistema de antenas se elegirá de tal forma que la distancia entre el punto de ubicación del mismo y la línea aérea de transporte de energía eléctrica sea lo más próxima posible, según la legislación vigente. Respecto al emplazamiento de la estación, se detalla tanto la información de la vía y dirección de emplazamiento como las coordenadas geográficas, como también la cota. Y se entiende que el emplazamiento estará compartido por diferentes operadores de estaciones pertenecientes al mismo o distintos servicios cuando se utiliza la misma antena por distintos operadores o se utiliza la misma torre soporte de antenas por distintos operadores. Las coordenadas geográficas del emplazamiento elegido, longitud y latitud, se expresan en grados, minutos y segundos sexagesimales de arco. Dichas coordenadas se referirán al meridiano de Greenwich y al ecuador. Las coordenadas geográficas determinan la posición de un punto determinado sobre la superficie de la Tierra y se rigen por la latitud y la longitud. La latitud es la distancia angular, medida desde el ecuador de la Tierra al punto donde se encuentra el observador. La latitud es siempre menor de 90 grados y se llama latitud norte cuando el observador o el lugar se encuentran en el hemisferio norte y se llama latitud sur cuando está en el hemisferio sur. La longitud es la distancia angular medida desde el meridiano cero de Greenwich al punto donde se encuentra el observador. La longitud siempre es menor de 180 grados, llamándose longitud este u oeste, según el lugar donde se encuentra el observador respecto al meridiano mencionado. Tanto la longitud como la latitud deben constar de 7 caracteres de la siguiente forma. Por ejemplo, aquí vemos, ¿no?, que dice GGLMSS. En realidad GG se refiere a grados, L es el punto cardinal, que es N para norte, E para este, W para oeste, MM significa minutos y SS significa segundos. Aquí abajo les dejo un ejemplo, por ejemplo, 42N5206 equivale a 42 grados norte, 52 minutos, 6 segundos. Y 00W5206 equivale a 0 grados oeste, 52 minutos, 6 segundos. Actualmente las lecturas de coordenadas geográficas son efectuadas con un dispositivo GPS-6, sistema de posicionamiento global, y deben ser referidas a un determinado sistema geodésico. Aquí podemos observar los distintos tipos de sistemas geodésicos que existen. Aquí os voy a dejar dos aplicaciones que si hacéis clic tanto en el icono de aplicación de coordenadas como en la aplicación web para localizar coordenadas GPS, en distintos formatos podéis, digamos, navegar un poco y aprender un poco cómo obtener la información básica de cada sitio de interés. Básicamente vais a tener un mapa como este que veis en la pantalla y que vais a poder utilizar para vuestros estudios. Un sistema de información geográfica es una colección organizada de hardware, software, datos geográficos y personal, diseñado para capturar, almacenar, manipular y analizar y desplegar en todas sus formas la información geográficamente referenciada con el fin de resolver problemas complejos de planificación y gestión. Funciona como una base de datos con información geográfica que se encuentra asociada por un identificador común a los objetos gráficos de un mapa digital. De esta forma, señalando un objeto, se conocen sus atributos e inversamente, preguntando por un registro de la base de datos, se puede saber su localización en la cartografía. Separa la información en diferentes capas temáticas y las almacena independientemente.
En cuanto al modelo digital del terreno, es una estructura numérica de datos que representa la distribución espacial de una variable cuantitativa y continua. El tipo de modelo digital del terreno más conocido es el modelo digital de elevaciones, o MDE. Es un caso particular de aquel en el que la variable representada es la cota del terreno en relación a un sistema de referencia en concreto. Un MDT representa la superficie de suelo desnudo y sin ningún objeto, como la vegetación o los edificios. A diferencia del modelo digital de superficie, se refiere a la superficie de la Tierra e incluye todos los objetos que ésta contiene. En cartografía, las altitudes suelen representarse mediante curvas de nivel y cotas. En función del tamaño de la zona cubierta, la mayoría de los modelos digitales de terreno utilizan para las pequeñas zonas una red cuadrada regular, mientras que para las zonas grandes utilizan una red pseudo cuadrada cuyos lados son meridianos y paralelos. En definitiva, este modelo es una representación en falso 3D de una topografía que incluye altimetría y su equivalente submarino de altimetría, de una zona terrestre en forma adaptada a su utilización mediante un ordenador. Su campo y uso es muy variado. Algunos organismos cartográficos, principalmente estadounidenses, gracias a las subvenciones de las que disponen, ponen gratuitamente a disposición del público bases de datos importantes, a las que se puede acceder a través de Internet. Citemos algunos de los principales. Por ejemplo, en el cuadro vemos los que provee la NASA, como el DEM-ASTER, el SRT-M1 hasta el 3, hasta el SRT-M30. Estas abreviaturas significan Shooter Radar Topography Mission de la NASA. La cantidad de datos gratuitos sigue siendo limitada, ya que los organismos cartográficos disponen de ellos y se financian a través de la venta de estos datos. Tenemos también en la tabla algunos otros, digamos, bases de datos, pero nosotros vamos a utilizar la Shooter Radar Topography Mission, la 3, porque la 1 está enfocada en lo que es América. En cuanto a lo que es el perfil topográfico, para realizar un enlace de microondas es necesario saber la altura de la superficie terrestre, desde el punto inicial en el que va a estar el transmisor, es decir, el kilómetro cero, hasta el punto final donde se va a encontrar el receptor, que sería el kilómetro N, como se ve en la ilustración. Por lo cual será necesario contar con un mapa topográfico. Ese lo vemos aquí en la figura de la línea de vista sobre el mapa. Sería la 1. Teniendo ya nuestros puntos sobre nuestra línea de vista procedentes a localizar la altura superficial de estos puntos para después graficar el relieve de la línea de vista. En la segunda imagen podemos observar la figura de las curvas de nivel del mapa topográfico, que cuenta con curvas de nivel acotadas en metros. En la figura de las curvas de nivel del mapa topográfico, las líneas A y B representan las curvas de nivel acotadas a 100 metros. Son estas dos. Las líneas X representan las curvas de nivel ordinarias y están acotadas 20 metros, que son estas. ¿Okay? Estas curvas representan la altura del relieve sobre el nivel del mar. A esta altura le llamamos C sub I. ¿Okay? No se ve en la imagen C sub I, pero nos referimos así a la altura. Ahora bien, como se muestra en la misma figura, si un punto 1 cae sobre la curva de nivel A, tendrá una altura C sub I de 5.000 metros. Si cayese en la X1, tendría entonces una altura de 5.020, porque va de 20 en 20. En la figura de la gráfica 3, que sería esta que está acá, en esta, obteniendo la altura de nuestros puntos de referencia, graficaremos C sub I con respecto a la distancia X sub I. Son los puntos de referencia o bien la distancia que hay
desde el kilómetro cero y el punto de referencia al que se quiere graficar, como se muestra en la figura siguiente. Vayamos a la siguiente imagen. Si hacemos una gráfica de f sub i con respecto a x sub i, obtenemos la siguiente gráfica que se observa aquí en 4. Los resultados obtenidos nos servirán para conocer la altura real de la superficie terrestre y le llamaremos z sub i, que sería la suma de c sub i más f sub i. Para este valor se realizará la gráfica de la misma forma que c sub i con respecto a x sub i, quedando por encima de c sub i, como se puede ver en la siguiente figura, en la figura 5. Vale, se ve z sub i por encima de c sub i. ¿Okay? Una vez que ya se tiene la gráfica de z sub i, se trazará la línea de vista desde el kilómetro cero hasta el final del enlace en la gráfica como se muestra en la figura, z sub i y c sub i. Esta línea será el eje de simetría de nuestra zona de Fresnel, zona que veremos es muy útil en radioenlaces. Uno de los objetivos de un buen enlace de microondas es dejar libre la primera zona de Fresnel. Esto quiere decir dejar completamente libre el lóbulo de radiación de cualquier obstáculo de la superficie terrestre y suficientemente bajo para eliminar la segunda zona de Fresnel. En la figura 6 se muestra el lóbulo de radiación de la primera zona de Fresnel y el lóbulo de la segunda obstruido, siendo este un enlace ideal. El cálculo para obtener las zonas de Fresnel está dado por la siguiente fórmula. Aquí tenemos la fórmula. R sub n es igual a la raíz cuadrada de n por la longitud de onda por el producto de las dos distancias al punto de obstrucción de 1 y a la otra referencia de 2, dividido entre la distancia total. ¿Ok? En la figura 7 observamos los valores obtenidos de R sub n en cada punto evaluado y serían los radios de los círculos concéntricos que forman la zona de Fresnel. En nuestro caso, estos radios están tomados perpendicularmente sobre la línea de vista en el extremo superior e inferior del punto evaluado, como se ve en dicha figura. En la figura 8 podemos ubicar el punto de mayor obstrucción, habiendo graficado Z sub i y el lóbulo de radiación. El punto de mayor obstrucción está dado por la distancia mayor que hay desde la zona inferior del lóbulo de radiación hasta Z. En la figura, el punto de mayor obstrucción en el kilómetro 1 se encuentra allí. Las alturas efectivas de la antena se definen como la altura del centro eléctrico de la antena sobre el nivel medio del terreno entre las distancias de 3 y 15 kilómetros a partir de la base de antena y en los azimuths de que se trate expresados en metros. Es la cota de terreno o la altura del transmisor en el suelo sobre el nivel del mar. Es la altura del centro eléctrico o la altura desde el suelo hasta el punto medio de la antena ubicada en la torre y es la altura promedio del terreno para distancias comprendidas entre 3 y 15 kilómetros en la dirección de la antena receptora, que se obtiene según la fórmula H sub m es igual a la sumatoria de I desde I hasta N de H sobre N, donde H es la altura corregida por cada punto del radial y N el número de puntos tomados por la radial. Podemos observar las radiales que les estaba mencionando en la diapositiva anterior. El cálculo se realizará incluso para aquellos azimutes que se encuentren total o parcialmente sobre el mar, pudiendo utilizar herramientas informáticas basadas en modelos digitales del terreno, como el programa Xirio Online, que permite calcular la altura efectiva de un transmisor en aquellos radiales definidos por el usuario mediante una separación en azimut. El caso de antenas directivas deberá incluirse entre las parejas, azimut y altura efectiva.
la correspondiente al azimut que coincida con la dirección de máxima radiación en sustitución del azimut más próximo en el intervalo de 10 grados. La altura efectiva máxima de la antena es el valor más elevado de las 36 alturas efectivas de la antena. ¿Sabías que se pueden realizar los cálculos de la antena para obtener las 36 alturas efectivas a partir de datos de acceso público de los modelos digitales de terreno SRT-M3 suministrados por la NASA en la red, concretamente en la web de la ITU? Os dejo aquí la dirección web para acceder a ella. En el diseño de sistemas emisores y remisores de televisión, debemos considerar que la orografía accidentada de muchos términos municipales hace que en las diferentes zonas se reciba señal de diversos centros de emisión de TDT, no existiendo un centro predominante que dé cobertura a la mayor parte del municipio, como además teniendo zonas de sombra que no son cubiertas por ninguno de esos centros. En estos casos se puede optar por un nuevo centro de reemisión de TDT que sea local mediante la metodología gap filler. Además, se han realizado cambios progresivos en los canales de TDT desde el primer cambio de televisión analógica a digital hasta el último cambio para favorecer la entrada de la 5G, lo que hace que todas estas configuraciones cambien. Es lo que quiero mostrarles con esta gráfica. Los múltiples que se han reubicado son los de las redes de ámbito estatal de frecuencia única, los de ámbito autonómico, RGE, y los de ámbito provincial, TDT-TA. Al cambiar la frecuencia de emisión, puede necesitarse renovar el sistema radiante, tanto adaptar el sistema radiante a la nueva frecuencia de emisión, como revisar la variación de diagrama de radiación a la nueva frecuencia, ya que al cambiar la frecuencia, el patrón de propagación cambia y puede producir pérdida de cobertura. Modifica la frecuencia, cambia la cobertura. Podemos visualizar en este ejemplo cómo al pasar del canal 66 al 32, el diagrama de radiación suaviza los mínimos de radiación. Si nos fijamos en el azimut 175 en el diagrama vertical, vemos que en el nuevo canal tenemos unos 7 dB más de ganancia. En este caso, la ganancia máxima del sistema radiante prácticamente no varía, ya que las ganancias de las antenas son muy parecidas, de 1241 a 1245 dB. Y en global, el diagrama de radiación mejora con el cambio de canal a una frecuencia inferior. Para suavizar la transición, se empleó la alternativa de emitir en simulcast en algunos sitios durante un periodo de tiempo. De esta forma, se recibía un mismo servicio por duplicado en el canal a abandonar, que era del 61 al 69, y en el nuevo, que sería el 21 a 60. La incorporación de los nuevos múltiples afectaban de acuerdo a la red a la que pertenecían, si se trataba de una red de contribución y cabecera, una red de transporte o una de distribución. En el primer diagrama en bloque, para el caso de un servicio con recepción de señal primaria vía satélite, que sería una red de difusión primaria, se requieren elementos adicionales para la recepción de satélite. Para el centro transmisor requiere un equipo transmisor con modulador de señal de televisión digital. En el caso de un centro de reemisión, si la señal primaria proviene de un centro de emisión terrestre, se requiere una antena Yagi, un distribuidor y un filtro para la recepción de la señal. Para mejorar el aislamiento, se emplearía un remisor gap filler con cancelación de eco. Es importante señalar que la mayor parte de los sistemas existentes fueron reutilizados durante los apagones digitales debido al alto coste de su reemplazo por nuevos sistemas. Si queremos tener una idea de estos costos, podemos visualizar esta tabla donde podemos calcular por cada tipo de servicio aproximadamente los precios, o sea, los costes que están implícitos.
En relación con la elección del emplazamiento, la estación, como caso general, debe localizarse dentro de la zona de servicio de la demarcación y se dará cobertura a la demarcación con una única estación. Si se pretende utilizar un emplazamiento situado fuera de su demarcación, se deberá solicitar y justificar la necesidad de utilización de dicho emplazamiento con el fin de que pueda ser autorizado por la Secretaría del Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. Para una red de frecuencia única, se debe decidir el número de transmisores y dónde irán ubicados. Cada transmisor ha de ser diseñado individualmente, potencia de transmisión, altura y configuración del sistema radiante, entre otras características. Existen dos opciones para determinar las ubicaciones de los transmisores, ubicados donde ya existen emplazamientos de radiodifusión analógica o construir nuevos centros dependiendo de la zona que se quiera cubrir. Gracias a la modulación OFDM, con gran número de portadoras moduladas a bajas tasas binarias que permiten periodos de símbolos muy largos, y la inserción de un IG, las señales, IG es el intervalo de guarda. Las señales recibidas dentro de este intervalo de guarda contribuirán positivamente a la señal útil. Todo ello proporcionará una ganancia de diversidad, también conocida como network gain. En este ejemplo, el que tenemos aquí, asumimos que los emplazamientos son equidistantes y que la orografía del terreno es plana. Además, como se asume transmisión omnidireccional, se obtiene una estructura de red resultante con células hexagonales. O sea, lo que vamos a trabajar generalmente para definir el emplazamiento es establecer una configuración como la que vemos acá, de celdas hexagonales de tal forma que no queden ningunos espacios libres para no tener que recurrir a los gap filling en caso de que haya áreas oscuras. ¿Okay? Para calcular el área, necesitamos saber el radio, digamos, el radio, que sería este que está acá, y luego necesitamos conocer la apotema, que es este lado que vemos acá. Con el valor del radio podemos conocer la apotema y luego con esa apotema podemos calcular el área de cobertura de esta célula, digamos de esta celda. En cuanto a la estructura de las antenas y de soporte de antenas, las estructuras pueden variar dependiendo de los factores como el espacio disponible, la altura necesaria, el tipo de equipos a instalar, la necesidad de servicio que se estime, los permisos de las autoridades competentes, entre otras. En cuanto a la estructura de los sistemas radiantes, el sistema radiante es la etapa final de la cadena de transmisión. Esta se encarga de radiar la energía suministrada por el transmisor, la cual lleva la información que debe llegar a todos los oyentes de la zona. Los principales elementos que forman un sistema radiante son los siguientes. En primer lugar, tenemos los multiplexores, que agrupan varios filtros interconectados entre sí según la topología empleada en su diseño, permitiendo que varias frecuencias a la vez que son filtradas compartan un mismo sistema radiante sin interferir entre ellas. De esta manera, se pueden combinar la mayoría de canales de un centro emisor, logrando que salgan al aire por la misma antena frente a la opción de emitir cada programa por una antena independiente, lo que conlleva el tener las torres abarrotadas de sistemas radiantes, haciendo así muy complicado el poder albergar nuevos servicios en un futuro. El feeder. El feeder es el cable o línea rígida principal que va desde el conector de salida del multiplexor hasta el conector de entrada del primer distribuidor de potencia de la cadena del sistema radiante. Por aquí podemos ver el feeder, que es este que está aquí, un cable rígido. Es una guía de onda. En caso de que el sistema radiante esté formado por un único panel, el feeder une directamente el multiplexor con el panel.
En este caso, el ejemplo lo que muestra es un feeder, pero como para hacer un muestreo de la señal. ¿Ok? El distribuidor se encarga de repartir la potencia entre dos o más vías. Los latiguillos es el cableado que va desde los distribuidores de potencia hasta los paneles o hasta otros distribuidores de potencia. Y el distribuidor splitter tiene como función el reparto de potencia, simétrico o asimétrico. Este reparto de potencia va a cada una de las antenas, mientras que los latiguillos nos permiten jugar con los diferentes desfases entre las antenas del sistema. De esta forma, mediante arreglos o arrays, se pueden conformar diagramas de radiación a la carta para cubrir determinadas zonas sin interferir en otras adyacentes, dar más énfasis a un emplazamiento que a otro, lograr mayores ganancias, situar nulos en determinadas áreas donde no se desea radiar o simplemente poder inclinar el haz principal de radiación para dotar al sistema de inclinación eléctrica. Y los paneles forman la antena de transmisión. En lo que refiere a la composición de los sistemas radiantes, pues podemos diferenciar tres tipos de agrupaciones. Podemos ver varias antenas en el mismo plano horizontal, que son diagramas prácticamente omnidireccionales o con bajo rizado en ese plano. Podemos tener varias antenas sobre el mismo plano vertical, donde se cierra el haz en el plano vertical y se aumenta consecuentemente la ganancia total del sistema radiante. O podemos tener varias antenas hacia un sector y diferente número hacia otro. Es una combinación de los dos anteriores. Se repartirá más campo sobre un sector a costa de quitárselo al otro. Privilegia una zona, por ejemplo, más habitada que otra, en este caso. Si queremos hacer un resumen, podríamos decir que la configuración de instalaciones para la transmisión de señales de radio y de televisión se definen su estructura con los elementos que las componen, midiendo los parámetros de la instalación. En particular, para seleccionar el equipamiento técnico de los emisores, remisores y radioenlaces. También que esa configuración se realiza a través de cálculos y de emulaciones de cobertura, que las emulaciones de cobertura de un sistema de transmisión en equipos permite verificar los parámetros de la instalación. Además, la configuración de instalaciones determinando los emplazamientos, hay que determinar los emplazamientos y de estos emplazamientos hay que determinar la zona de cobertura, la estructura, los emisores. De esta estructura y de la zona de cobertura y los emisores debemos seguir una documentación técnica y calcular esos parámetros. Es decir, para calcular los parámetros vamos a necesitar una documentación técnica, conocer los elementos que la componen y los equipos y documentarlo. Bueno, esto ha sido todo por lo que respecta a la parte principal de este tema sobre las instalaciones. Sin embargo, para efectos de la práctica, para la próxima clase, daremos la parte de cómo se calculan los enlaces de microondas, cómo son las zonas de despeje para calcular enlaces punto a punto. Y vamos a luego aplicar en la práctica con el radio mobile con unos 3 ejemplos que deberéis prepararlos vosotros. Muchas gracias. Si queréis estas referencias bibliográficas para que las tengáis a la mano en las diapositivas.